presidente de la aduana, y cuando renuncié a la aduana, regresé al Banco Mundial, y te digo por qué. Yo era tan mano dura en la aduana, metí a la cárcel a tanta gente, corruptos, que mis hijos estaban amenazados de muerte. No yo, mis hijos. No había que pagar fee para aplicar a RAIS. Deme los formularios, etcétera, etcétera. Llego de regreso a Phoenix 2 semanas después, estoy lleno los formularios y obviamente pedía beca, porque no tenía yo dinero para pagar la universidad, ¿no? Pedía beca y lo mandé, como quien no quiere la cosa. Y unos 2 meses después, te han dado beca. 5 años después de esa cirugía, se me rompieron las barras. Al principio solo tenía 2, así, y se rompieron como palitos. Y entonces ahí decidieron hacerme 3 cirugías más. La primera para sacar todo lo que se había roto de la primera cirugía. Y lo conservo en mi casa, los fierros rotos, los tornillos, todo, ¿no? Nuestra invitada de hoy viene a contarnos un milagro maravilloso. Ella nació en Argentina porque sus padres salieron exiliados y de pronto, por agradecimiento a ese país, decidieron tenerla. Además, desde hace algunos años, ella vive con una cruz, pero no fuera, sino dentro de ella. Nos lo cuenta todo. Está con nosotros Amparo Vallivian. Bienvenidos al podcast Doy Fe. Quiero hablarte de la línea Sabores Cascada. Ahora tienen nueva imagen: mandarina, papaya, lima limón, piña, durazno, guaraná, pomeloneus y fresoda. Cambiaron de imagen para refrescar con nuevas etiquetas, pero el sabor a frutas que siempre disfrutas sigue igual. La Cascada, una empresa orgullosamente boliviana. 3, 2, 1, estamos al aire con Amparo Vallivian. Qué gusto de tenerte, Amparo. Abro el espacio para que des fe de aquello que has venido a contarnos. Y tú me decías, y estoy intrigado, decías, nacer fue un milagro. A ver, contame, ¿cómo estás? Hola, Marcelo, muchas gracias por la invitación. Sí, a ver, te cuento la historia. Yo he nacido por una serie de casualidades, no estaría aquí si no fuera por ello. Mis papás tuvieron 4 hijos, yo soy la menor, y mis 3 hermanos eran bastante mayores que yo. Ya cerraron la fábrica de hacer hijos. ¿Okay? No habían decidido ya que era suficiente con los 3. Pero mi papá, que nunca fue político, sí estuvo involucrado en un intento de derrocar al presidente Villarruel. Y este intento fue fallido y ahí metieron a la cárcel a muchas personas, entre ellos mi padre. Entonces mi papá estuvo 9 meses en la cárcel, mi mamá tenía que mantener a los 3 hijos, etcétera, etcétera. No te quiero hacer muy larga la historia. Finalmente decidieron, cuando salió de la cárcel, emigrar. Estuvo en la cárcel. Sí. Y luego mi papá pensó que tal vez podía emigrar a Chile, porque él tenía a su mamá que vivía ahí, hermanas, mucha familia, y él había estudiado en Chile. Y entonces dijo: mis amigos me van a tender la mano. Pues no tenían plata, no tenían dinero, ¿no? Y entonces se fue a dar una vuelta por Chile y los amigos no le respondieron como él hubiera esperado, y entonces decidieron irse a la Argentina, donde no conocían a nadie, ¿okay? Y la sociedad argentina los recibió muy bien y los ayudó muchísimo, porque ellos se fueron en tren con los 3 hijos pequeños y $2,000 en el bolsillo, nada más, ¿no? No había muebles, no había nada. Y a buscarse la vida, ¿no? Y la sociedad argentina los acogió muy bien, sin conocerlos, los ayudó y pudieron prosperar. Mi madre estaba muy emocionada con esa respuesta de gente que de pura generosidad los ayudó tanto, y entonces le planteó a mi padre, en agradecimiento a la República Argentina, tener un 4.º hijo, y esa soy yo. Si no hubiera sido que mi papá hubiera estado en la cárcel, si no hubiera sido que no lo recibieron bien en Chile, si no hubiera sido que los argentinos lo recibieron muy bien, ahorita no estaríamos conversando. O sea, Amparo es un milagro, primero, y segundo, es además un símbolo de agradecimiento
a un país. A un país. A un país entero, sí. A Es un país entero. el agradecimiento. Es un símbolo eso, sí, ¿no? claro que sí, claro que sí. O sea que, si no, no estaría aquí. O sea, no Claro, si las cosas porque ya no había sido, planes, ya no había... No, claro. No, ha sido todo lo que ha pasado en la vida que abrió la posibilidad de que... Sí, el exilio, esta aventura política que tuvo mi papá durante la única vez en su vida, porque él era empresario, le gustaba crear empresas, eso es lo que le apasionaba. Pero bueno, así se sucedieron las cosas. Y aquí estamos. ¿Cuánto tiempo estuvieron en el exilio? 10 años aproximadamente, 10 años. Sí, pero regresaron cuando yo tenía 4. Sí, yo nací en Salta, de padre y madre boliviana, por lo tanto tengo la nacionalidad de nacimiento, claro. ¿no? O sea, lo cual me permite ser presidente de la República. Aclarado usted el punto, claro. Sí, ¿no? Pero sí, estuvieron 10 años, mis hermanos estudiaron allá, el mayor se graduó del colegio allá, la segunda, cuando mis padres regresaron, le quedaba creo que 1 año de colegio, y yo era chiquita, pues, era chiquita. La menorcita, la más mimada de mamá y de papá. Eso es lo que dice, de tus papás. Eso es lo que dicen mis hermanos, ¿no? Pero bueno, sí, a ver, mis papás, es otro milagro para mí haber nacido de los padres que yo he nacido. O sea, yo sé que todo el mundo tiene sentimientos muy, muy fuertes hacia sus padres, pero yo trato de ser lo más objetiva posible. Y aparte del amor que les tengo, ambos han fallecido. Ambos han fallecido. ¿A qué edad te dejaron? Perdón, ese dato de... Yo tenía, a ver, mi papá falleció cuando yo era viceministro de Vivienda, y tú tienes en Chutanchuyo, ahí que eso es 97. 97, sí. ¿No ve? El 97. 98 en realidad, ministro de Vivienda. Sí. No. 97, perdón, cuando yo era viceministro de Inversión. Sí, el 97. 97. No, y el 97 yo ya tenía 38 años, no era muy pequeño. Mi mamá falleció el 2001. ¿No? Pero bueno, no, yo lo que te quiero decir es que yo tengo una gran admiración desde un punto de vista lo más objetivo posible por mis padres y agradecimiento a Dios de haber nacido de esas dos personas maravillosas, porque eran personas muy morales, extremadamente morales, ¿no? Eran muy, de muy buenos modales y respeto hacia todos, ¿no? Eran personas muy inteligentes, eran personas muy cultas, pero pese a no haber tenido mucha educación. Mi papá no fue ni bachiller. Mi mamá llegó a ser bachiller, pero su papá no la dejó ir a la universidad. Entonces, ellos se volvieron cultos por lectura. A ambos les gustaba mucho leer, ¿no? Pero cuando yo te doy todas esas características de una persona, tú puedes estar pensando en una persona muy severa, en un tonto grave, qué sé yo, y es todo lo contrario. Se han divertido mis padres en la vida, eran tan simpáticos, pero se reían, inventaban juegos muy sociables, inventaba gente a la casa. Una época mis padres tuvieron una finca en Los Yungas, ¿no? Todos los fines de semana íbamos a Los Yungas, y cuando había algún feriado invitaban un montón de gente. Mira, no sabes cómo eran de divertidos. O sea, a mí me encantaba estar con mis padres desde niña, porque se mataban de risa a carcajadas, ¿no? Mira, yo te comento algo mío. Yo te puedo decir algo, y yo quiero honrar a mis papás también. Mis papás, los dos, están vivos, gracias a Dios. Yo nunca he visto una discusión, una pelea en casa. Seguramente tenían sus diferencias, pero lo arreglaban en el cuarto, así. Yo te mentiría si te digo que alguna vez he escuchado gritos en mi casa, que mi papá se haya salido, que haya habido... Nunca. ¿Tú has tenido esa misma vivencia? No, ¿Sí? no. Mis papás tenían muy fuerte carácter los dos. Los dos, entonces se agarraban. Se peleaban, pero... Sí. O sea, tenían bonito carácter, pero cuando se agarraban, se agarraban. Se agarraban, sí, discutían y tiraban las puertas y qué sé yo, ya después se abonaban. Se abonaban. Porque también eso es muy lindo, ¿no? Si tú no claro, sé si has vivido en pareja, es muy bonito el momento que uno se abuena con su pareja. Claro, muchos nos dicen amigos, ¿no? Mi misma pareja actual me dice, no, pues tú vives en Disneylandia. Claro, porque he vivido, de verdad que yo he vivido en Disneylandia, o sea, porque mis papás, de verdad o sea, lo han manejado muy bien, ¿no? Mi papá siempre ha sido, o sea, siempre es una persona que busca siempre el diálogo, ¿no? Alguna vez sí, que tu papá, que tu mamá, pero aquí unos gritos así nunca. Me has hecho recuerdo una anécdota.
Mi mamá le gustaba cocinar y cocinaba extraordinariamente bien. Y cuando ella cocinaba se volvía pues como un general del ejército, daba instrucciones, que tú vas a hacer esto, tú vas a hacer el otro, tú vas a hacer... Y un día de esos ya como que yo tendría unos 15, 16 años y ya estaba ya hasta aquí con mi madre dándome órdenes en la cocina. Y mi papá estaba sentado... Estabas en edad del burro. Sí, sí. Bueno. Y mi papá estaba sentado, seguramente era un fin de semana, tomándose un gin tonic en la sala de la familia, ¿no? Y yo llego y me siento así furiosa, ¿no? Y le digo, ¿qué pasa? Me dice mi papá. Y le digo, ay, no, es que ya estoy harta de mi mamá. Entonces, bien obsecuente me dice, hijita, tienes que pensar que madre hay una sola. ¡Ay, por suerte! Por suerte hay una sola. Dos como esa. Claro, qué lindo, ¿no? Y esos recuerdos, y obviamente fue la carcajada y... Claro, y ahí se acabó. Por suerte hay una sola, ¿sí? Por suerte. O sea, tenía carácter fuerte tu mamá. Sí, sí, sí. Los dos tenían carácter muy fuerte, ¿no? ¿Y tú también, o no? Sí, yo también tengo un carácter. O sea, ¿le has heredado el carácter? ¿O? Sí, yo creo que les he heredado el carácter, pero yo como que me he reeducado a mí misma de, por ejemplo, yo ya no me enojo. O sea, actualmente, sobre todo en estas épocas preelectorales, yo veo que hay mucha bronca en la gente, o sea, contenida, ¿no? Así que le sale del arma. A mí es muy difícil que me hagas enojar. Antes no, pero en cierto momento de mi vida como que yo decidí educarme a mí misma y decir, no dejes que la gente te haga enojar. O sea, que te entren por uno de ellos y te sabe por otro. Hasta cuando me insultan por los programas de entrevistas, en las cosas, me dicen, me dicen que estoy demasiado anciana para ser presidente de la República, me dicen que yo soy masista, me dicen que yo soy una malagradecida porque supuestamente soy mamá de Patricia Vallevián y Patricia Vallevián estuvo en el poder durante 18 años. O sea, dicen cada cosa. ¿Tienes relación con Patricia Vallevián? No, ¿no? Para nada. O sea, no les hago caso. O sea, no. Digo, te pregunto para aclararlo simplemente, porque de repente alguien tiene esa duda. A ver, cuando me preguntó hace un mes más o menos un periodista, y le dije, mira, a ver, número uno, mis hijas llevan el apellido de su papá, o de su mamá. Claro. ¿No? Número dos, yo no sé qué edad tendrá la señora Patricia Vallevián, pero por su perfil público, qué sé yo, calculo que debe tener unos 50 años más o menos. Yo tengo 65, o sea, que supuestamente a los 15 años lo habría tenido, ¿no? Tercero, yo lo conozco a su papá, sí lo conozco a su papá, y él apellida Vallevián, o sea, es por eso el apellido de ella, ¿no? Y obviamente yo jamás he tenido ninguna relación con él, tal vez una relación de casual, ni siquiera de amistad, nunca he estado en su casa ni él en la mía, ¿no? Entonces la gente se inventa cosas para atacarte, para hacerte perder los estribos, qué sé yo, pero yo ya pues tengo mis canas y no me dejo. Claro, entiendo. Volviendo un poco, me comentabas en la charla previa que tú tienes hijos, todos nunca has pedido una pérdida, no has sufrido una pérdida, y realmente en este programa hemos hablado varias veces, incluso Manfred Reyes Villa nos contaba que ha perdido 2 hijas, Gonzalo Rivera nos contaba que ha perdido a su niña, ¿no? Pero es un momento muy difícil y creo que, sin ir muy lejos, la querida Amalia Pando, que ha perdido a su hijito. Lloré cuando me enteré de eso. No, increíble, o sea, ¿sabes qué ha sido? Mi Amalia quedó devastada, realmente es terrible. Mira, déjame que te cuente, Marcelo, pese a que yo afortunadamente no he perdido a ninguno de mis hijos y espero no perderlos antes de morirme yo misma, sí he vivido muy de cerca la pérdida del hijo mayor de mis padres, mi hermano mayor. Falleció cuando él tenía 31 años, yo tenía 17, estaba todavía en el colegio. Y he visto el sufrimiento de mis padres y es terrible. Es terrible. ¿Cómo se llamaba tu hermano? Contanos un poco. Jorge Félix Vallevián se llamaba, él era economista también. Allá profesional era. Sí, fue director del INE. Él estudió en Bélgica, en ese programa de intercambio donde han estudiado varios profesionales bolivianos. Regresó a vivir al país, entró a trabajar como director del INE. Él hizo el censo del 76, ¿no? Y bueno, le dio un cáncer fulminante, ¿no? Y no solamente que perdió la vida, sino que mi padre perdió todo el dinero que tenía, porque cuando le dio su primer ataque de cáncer, aquí los médicos le dijeron, hay que llevarlo a Estados Unidos.
Y claro, no había seguro médico en ninguna de esas casas, así que era pues amollar los viajes, el médico que lo acompañaba, la clínica, que en Estados Unidos es carísima la medicina. Estuvo como 3 meses allá y regresó, y al año siguiente le regresó el cáncer y estaba regresando a Estados Unidos y en Miami se murió. Entonces mis padres perdieron su hijo mayor, perdieron todo el dinero que tenían para tratar de O sea, han salvarle hecho la todo vida. lo posible para curarlo, para... Así es, así es. Y eso es terrible, y como suele suceder cuando una pareja pierde a un hijo, no sucede siempre, pero es muy común que las parejas se separen, ¿no? Y eso fue el derrumbe de toda mi familia. Fue el derrumbe eventualmente. Fue un momento más duro de la vida. Sí, horrible. ¿Se separaron tus papás? Sí, después de varios años, sí. Sí. ¿Cómo es, no? Esas heridas que dejan tan fuertes. Sí. ¿Ellos ya al final vivían separados? Sí, mi papá falleció en Tarija, decidió ir a vivirse a Tarija, mi mamá falleció aquí en La Paz. Ay, qué pena. Sí. Pero todo a raíz de la muerte del... O sea, ahí empezó el deterioro, ¿no? Claro. No fue inmediato, ¿no? O sea, pasaron varios años, pero ya como que, supongo que les faltaba algo muy importante, se sentían quebrados de alguna manera, ¿no? No, fue horrible. Horrible. ¿Esa fue la prueba más dura de tu vida? Probablemente sí. Porque ellos han perdido un hijo, Sí. pero tú has perdido un hermano. ¿Cómo es eso? Es pues horrible, sobre todo una persona tan joven, Claro. con toda la vida por delante, con una carrera profesional y un futuro. O sea, yo pienso muchas veces en mi hermano y le pido que me guíe espiritualmente, ¿no? Porque yo pienso que mi hermano sí hubiera tenido más chances que yo de ser presidente de la República, porque tenía por delante una vida, era muy formado, era una persona muy correcta, era una persona de un carácter distinto al mío, porque yo les he heredado más a mis papás el ser reilona, los vicios, el tomar mis tragos. Mi hermano no fumaba, no bebía, nada, ¿no? Era sumamente serio. Dejó un hijo en la orfandad. Sí, yo creo que ha sido una de las cosas más duras de mi vida. Y la otra cosa más dura que yo tengo, si me permites contarte, Claro es que sí. sobre mí. Todos llevamos nuestra cruz en la vida, ¿no es verdad? Todos llevamos una cruz. Todos. Ahora yo te voy a decir que yo llevo una cruz que te la voy a dibujar aquí. Mi cruz tiene esta forma. Así es mi cruz. ¿Ahí no? ¿Se ve? Sí. Mi cruz, a diferencia de Jesucristo, no está clavada a mi cuerpo, está atornillada a mi cuerpo, literalmente, con 19 tornillos de este tamaño, ¿ok? Está atornillada. Y mi cruz, a diferencia de la de Jesucristo, no está por fuera de mi cuerpo, sino está por dentro de mi cuerpo. Yo tengo 5 barras de titanio en la espalda, 4 cirugías de espalda. Estas son 2 barras, las más grandes, hay otras 2 más pequeñas paralelas y hay una que las cruza, ¿no? Entonces, ¿Qué pasó? me descubrieron una escoliosis cuando yo tenía 15 años. Y la escoliosis en su mayoría se da en mujeres, adolescentes, y el 95%, algo así, se llaman idiopáticas, que es de origen desconocido. Entonces, cuando me descubrieron, yo hacía mucha fisioterapia y pude tener una vida relativamente normal, incluso embarazada. Yo hacía mis ejercicios de fisioterapia religiosamente todos los días. Y cuando llegué a los 45 años me empezó a doler demasiado la espalda, y entonces ahí me tuve que hacer 3 opiniones médicas en 3 países distintos, y todos coincidieron que me tenía que hacer la cirugía. Entonces, así es, yo vivo con esa cruz dentro de mí, con dolores constantes que Deben ser dolores terribles, ¿no? sí, los mitigo con unas pastillas para el dolor. Consulté hace varios años a un especialista en el dolor y me dijo, usted tiene que tomar pastillas para el dolor, porque lo que me explicó él es, me dije, usted puede ser muy machita y aguantarse su dolor,
pero sus órganos internos están estresados todo el tiempo, su corazón, su pulmón, sus hígados, sus riñones, su estómago, etcétera, etcétera, y ese estrés hace que se deterioren. Entonces usted no se va a morir de dolor de espalda, se va a morir porque le van a empezar a fallar sus órganos internos. O sea que por favor no me moleste, señora Vallevián, y empieza a tomar sus pastillas para el dolor. Por favor, Amparo, no molestes, tienes que tomar tus pastillas. ¿Y vives con eso? Sí, vivo con eso, sí, vivo con eso. Tomo 3 veces al día y en las noches tomo un relajante muscular, además de la tercera del día, para poder dormir bien. Pero no es el fin del mundo. No es el fin del mundo. O sea, no se compara, pero ni de lejos, con la desgracia de perder un hijo. Ni de lejos. ¿Tú conoces a Marcos Witt? No. Marcos Witt es un pastor, evangélico, que hace hace un tiempo en una prédica en la iglesia de Dante Gebel. ¿Aquí en La Paz? No, en Estados Unidos, en California. Contó, es un cantante, ¿ya? Lo mismo que Luis Miguel. Vive con tinnitus. El tinnitus, o sea, para un cantante, para una persona que su voz es su vida, imagínate, es un zumbido constante en el oído. Dice, y mientras lo confesaba decía, en este momento estoy sintiendo hablo pero canta y canta hermoso. Luis Miguel igual, ¿no? Luis Miguel vive con ese zumbido ahí, ¿no? Supuestamente. Entonces él decía, bueno, pero yo, esto que tengo, he pedido varias veces a Dios que me haga el milagro, estamos hablando de milagros ahora, ¿no? El milagro de sanarlo. No lo ha hecho, che. Sí. No lo ha hecho. Sus razones tendrá, ¿no? Sus razones tendrá, pero yo no voy a dejar de seguirlo por esto. Claro. ¿Piensas igual, Amparo? Por supuesto que sí, ¿no? Porque o sea, tú oras siempre, sí, yo rezo. ¿Cómo es tu relación con Dios? Yo tengo una relación directa con Dios, soy católica. Mis padres no eran no nos criaron así de ir a la misa todos los domingos, ni yo lo hago tampoco. Pero también en cierto momento de mi vida yo decidí acercarme por voluntad propia a Dios y decidí hacerlo mediante la lectura de la Biblia. Te puedo preguntar en qué momento ha sido ese llamado. No sé exactamente, ¿no? Más o menos tendría unos 40 años, una cosa así. O sea, tenía... ¿Estabas en algún divorcio? ¿En algún proceso? No, más bien todo lo contrario. O sea, tenía mucho agradecimiento con Dios por toda la educación que yo pude tener, por toda mi formación profesional, mi matrimonio, mis hijos, todas esas cosas. Era profundamente agradecida. No fue por una desgracia, sino todo lo contrario, por mucho agradecimiento. Y entonces yo decidí empezar a leer la Biblia por mi cuenta, solita, todos los días. Le pego una lectura pequeña, no te voy a decir que me paso horas, leo la Biblia de rodillas. ¿De rodillas? De rodillas, sí. Eso de que leas de rodillas tiene algo que ver, ¿te lastima más la posición de rodillas? No, más bien me lastima más la posición de rodillas, sí, me lastima más, pero... Pero lo haces así por... Es que estoy muy agradecida. Me quiero demostrar mi agradecimiento, mi respeto. Haces un sacrificio, porque me imagino, cuando me decías el tema de que tienes, de que lees la Biblia de rodillas, yo dije, wow. Pero ahora con lo que me cuentas y con el antecedente que me dices de la cruz que tienes por dentro, me imagino que debe ser un esfuerzo mayor hacerlo. No es tan grave como eso, no, la verdad yo no me quiero hacer a la mártir, ¿no? Y tampoco, como te digo, muchos ratos, si tengo que estar, a veces que voy a misa, sí me cuesta estar de rodillas porque son periodos largos, ¿no? Yo leo 5 minutos de la Biblia de rodillas y ni siquiera pienso en mi espalda, estoy más concentrada en lo que estoy leyendo, ¿no? Y esa es mi relación, y rezo también. ¿Y Dios te habla a través varias de eso? Varias veces al día. ¿Dios te habla a través de la Biblia? Bueno, claro que sí. Claro que sí, ¿no? Hay muchas historias que son guías para la vida, ¿no? Que son guías para cómo comportarte en varias situaciones, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando Pedro le dice al Señor que estaba con hambre y el Señor le dice que coma y le dice no, porque yo no voy a comer cosas que son sucias, ¿no? Porque tenían de la religión judía. Y Dios le dice, lo que yo he creado no lo puedes llamar sucio. Tienes que alimentarte. ¿No? Son cosas que son pues muy profundas, ¿no? No vas a llamar a algo que te nutre
que te da la vida, no lo puedes llamar sucio. No jala para mí, como se dice vulgarmente. Y así hay muchas otras, ¿no? Que son historias importantes. Hay otras que no me gustan tanto, ¿no? Como esa idea, por ejemplo, hay un pasaje bíblico que dice que las mujeres deben cubrirse siempre la cabeza, ¿no? Porque si no se la cubren la cabeza sería como si estuvieran rapadas. O sea, no le creo. Hay veces que también hay que saber interpretar, y yo pienso mucho en esas cosas, ¿no? El simple Padre Nuestro, yo me he pasado como 10 años tratando de entender esta frasecita del Padre Nuestro, ¿no? Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo decía, puta, qué soberbia, que un ser humano le esté diciendo a Dios, tú tienes que hacer como yo hago. O sea, me parecía una soberbia de cómo puede ser eso. 10 años me he pasado tratando de entender, yo solita, sin preguntar, tal vez si lo hubiera preguntado a gente más conocedora hubiera sido más rápido. Al final entendí que cuando uno le dice a Dios, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, se está comprometiendo a perdonar al que te ofende. Ese es el sentido. ¿No es cierto? Le estás diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a perdonar al que me ofende. Como tú. Es maravilloso. Como tú perdonas. Sí, ¿no ves? Como tú perdonas. Porque el perdón de Dios es infinito. Infinito. Definitivamente, sí. Importantísimo. En tu caso me recuerdo también a Pablo, ¿sabes? Pablo es el apóstol Pablo, sí. que en realidad era perseguidor de cristianos como cuando era Saulo de Tarso, y llega como Pablo, ¿no? Sí. Y obviamente él tenía, ¿qué era Miguel? Tenía algo en la espalda, ¿no? Tenía un aguijón. Sí, la Biblia, gracias Miguelito, habla de un aguijón, ¿no? Un aguijón, dice la Biblia, que tenía un aguijón, y él más o menos como Marcus Witt, como tú, había pedido varias veces a Dios que le sane, que le cure. Y Dios le responde, le dice, bástate mi gracia. Claro. Te basta mi gracia. Sí. ¿no? Es que, ¿sabes? Además que, a ver, primero a nivel no religioso, uno aprende a utilizar lo que en inglés se llaman coping mechanisms. O sea, tienes unos mecanismos que te ayudan a enfrentar la situación, ¿no? Entonces, ya es pues automático en mí. Hay ciertas cosas que hago, ¿no? Sin pensarlas. Porque ya sé que son cosas que me alivian el dolor de espalda, ¿no? Por ejemplo, trato de poner mi pierna derecha un poquito más a altura de mi izquierda. Cuando estoy, digamos, en una acera, pongo el pie derecho encima de la acera y el pie izquierdo en la calle. Ese tipo de cosas que las haces instintivamente, ¿no? Por otro lado, estas adversidades, llamémoslas así, porque no creo que lleguen a ser desgracias, te construyen el carácter, te hacen una persona más fuerte de carácter, más comprensiva con el resto. Sí. Cuando ves a una persona que está sufriendo, tú ya te puedes relacionar acerca de lo que esa persona está sintiendo. Entonces, te estás lleno de respeto, de aprecio, de empatía por esa persona, y eso es maravilloso. Entonces, yo no sé, o sea, si ahorita bajara Dios y me dice, Amparo, ¿Qué prefieres? ¿Te saco tu dolor de espalda, te saco tus barras ahorita o te quedas nomás así? Yo tal vez digan, ay, ¿sabes qué, Diosito? No, déjame nomás, ya estoy acostumbrada. Ya estoy acostumbrada, ya no necesito. Tranquilo, ¿no? Sí. Claro, es una cuestión que es parte de ti, digamos, de repente, ¿no? Claro. Pero ha servido la operación, ha sido bueno, ha servido en el sentido, de hecho yo tengo más dolor ahora que antes de la operación, pero el propósito, la escoliosis es como cuando la columna, que normalmente debería ser una línea recta, en lugar de ser una línea recta, es como una S, ¿ya? Entonces, prácticamente todos los seres humanos tienen algo de escoliosis, porque nadie tiene exactamente recta, ¿no? Pero la gente, cuando yo les digo, me dicen, sí, yo también tengo escoliosis, pero una cosa es tener una escoliosis con una curvatura así enorme, que tener una escoliosis que sea más o menos así, ¿no? O sea, no, es casi recto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de la cirugía? Si no te haces la cirugía, esto se vuelve cada vez más pronunciado. ¿Ya? Entonces vas... y eventualmente la columna colapsa y te quedas en silla de ruedas. Entonces, la cirugía sirvió en el sentido que no estoy en silla de ruedas, ¿no ve? ¿Y ha sido muy doloroso? ¿Cómo ha sido la cirugía? ¿Ha sido un proceso muy largo? Sí.
Sí, el postoperatorio es bastante largo y ¿De cómo y te doloroso. animaste, cómo definiste hacer la operación? Porque fui a un médico primero Esto fuera, en Santiago. en Santiago primero, me dijo, yo le aconsejo que se haga la cirugía, más o menos yo tenía unos 45 años, una cosa así. Dije, wow, esto es grave, esto es una cirugía mayor, voy a tener que tener otras opiniones. Luego me fui al Uruguay, porque había un médico boliviano, por cierto, que muy famoso en temas de columna. Y me fui a consultarle En Uruguay. en Uruguay, en Montevideo, sí. ¿Recuerdas su nombre? Hay No, que ubicarlo, ¿no? lamentablemente no, no. Y me dio exactamente el mismo diagnóstico. Yo no le... Permítenos robarte unos segunditos de tu podcast, Doy Fe, porque tenemos una excelente noticia que compartir contigo y para ello estoy con nuestro productor Miguel Guzmán. Miguel. Marcelo, todos los domingos a partir de las 8:30 de la noche estaremos en señal abierta por Palenque TV. Así que los esperamos. No se olviden, podcast Doy Fe en Palenque TV, todos los domingos a las 8:30. Ya estamos en señal abierta, Miguel, es un gran logro, realmente estamos muy felices y queremos agradecer a Verónica Palenque por abrirnos esa casa televisiva. Estamos de fiesta en Doy Fe y ahora sí, sigue con tu entrevista. ¿Qué se iba a hacer? Entonces me hice operar. Me operé la primera vez en Canadá. Porque, No fue más de una operación. Sí, la primera vez me operé en Canadá porque yo trabajaba en el gobierno de Bolivia, trabajaba en la aduana en ese momento. Y no tenía seguro médico, no menos en un país donde la medicina es cara. Entonces fui haciendo un poco de comparación de precios, ¿no? De dónde podía hacer. Y caí donde un médico boliviano que practicaba, era cirujano estético, practicaba en Montreal, y entonces le dije, mira, esta es la situación, todo por teléfono, yo no lo conocía. Y me dijo, mira, yo te lo voy a averiguar cuánto cuesta esta cirugía aquí. Y me llamó después y me dijo, mira, más o menos $25,000. Y eso era algo que yo podía pagar, ¿no? No es, John Hopkins me habían cotizado como 125,000 y yo no tenía. Entonces me decidí a hacer. 5 años después de esa cirugía, se me rompieron las barras. Al principio solo tenía 2, así, y se rompieron como palitos. Y entonces ahí decidieron hacerme 3 cirugías más, la primera para sacar todo lo que se había roto de la primera cirugía, y lo conservo en mi casa, los fierros rotos, los tornillos, todo, ¿no? Y después también hacerme por delante, por aquí, y después rasparme hueso de la cadera, así, 3 otras operaciones en un lapso de 2 semanas, ¿no? ¿En 2 semanas? Sí. Sí, pero después el posoperatorio fue con unos 3 meses que me quedé allá, ¿no? Porque es doloroso. Claro. ¿Has ido a aprender a caminar de nuevo o no tanto así? No, en Estados Unidos cuando te operan de cualquier cosa, al día siguiente te hacen caminar. Te obligan a caminar, aunque sea despacito, pero tú ves a la gente por los pasillos agarrando su suero. Su suero, sí, su cosita del suero, sí, aunque des 2 pasitos, pero todos los días tienes que caminar. Y además que yo me había preparado físicamente muy bien, porque es otra cosa que es muy importante cuando vas a tener una cirugía mayor, es preparar tu cuerpo antes, Claro. ¿no? O sea, abdominales, los músculos de las piernas, todo, de manera que ya en el postoperatorio pueda ser más rápido. O sea, tú has hecho ejercicio, te has preparado. Sí. Y noches largas pensando en la operación. ¿Cómo así la noche anterior? No tanto, no le tengo miedo. ¿No? No ¿El dolor? ¿Tenías temor al dolor? Mira. Porque la operación te duermes y no importa, ¿no es cierto? La cosa es después. No, a ver, el después, cuando me operaron en Canadá, morfina, ¿no? Porque es así de fuerte el dolor. Y entonces tiene un sistema automático donde tú te puedes dosificar la morfina, pero no el ratito que quieres, sino tienes que pasar por lo menos 5 minutos sin morfina. Entonces, los primeros 4 está fantástico, ¿no? Me imagino que se siente como los drogadictos, ¿no? Así, lindísimo. Pero ya se va acercando el minuto 5 y ya quieres apretar el maldito botón para que te dé tu siguiente shot de morfina y no, pues no funciona, tienes que esperar a los 5, ¿no? En las operaciones que me hice en Estados Unidos no era morfina lo que me dieron, sobre todo para después de que estuve en la casa, sino unas pastillas muy, muy fuertes, que son la causa ahorita de la crisis de los opioides en Estados Unidos. ¿Fentanilo? No, Oxycontin. Okay. Oxycontin.
¿no? Es un medicamento sumamente controlado porque produce adicción, Claro. ¿no? Es fuertísimo, ese te noquea, pero tienes que ir reduciéndolo disciplinadamente para no volverte adicto. Y así se sobrevive. Bien. ¡Qué historia! ¡Qué historia! ¿Se imaginaba usted? Teníamos nuestra invitada de hoy, realmente nos ha sorprendido con esta historia. Mira, ¿quién íbamos a pensar que tenías una cruz por dentro? Mira tú, ¿no? Mira, nunca lo has contado así públicamente, ¿o sí? Lo conté cuando me hice la primera operación cuando estaba en la aduana, porque al final yo renuncié a la aduana justamente por este motivo, por motivos de salud. Hablando de la aduana, hablemos un poco de trayectoria. María Amparo Vallivian Valdés nació en La Paz, 1959. ¿no es en cierto? Salta. Perdón, en Salta. Discúlpame, en Salta. No hay problema. Estaba el chanchullo del error y caí en el chanchullo. Economista boliviana, trayectoria destacada en el ámbito público y académico, ¿no? Tu familia tiene raíces históricas que están vinculadas a expresidentes, ¿no? ¿Es así? ¿No es así? ¿Cómo hablan de Mira, José Vallivian, Adolfo Vallivian? ¿Eran tus parientes? A ver, que yo sepa, yo desciendo de un hermano de José Vallivian, o sea que no tengo descendencia directa de José Vallivian, ¿ok? La relación con Adolfo y con Hugo Vallivian, la verdad es que no la conozco. Esa es una pregunta para mi prima Florencia, que es historiadora. La vamos a tener a Florencia. O si no, yo te lo averiguo al salir de aquí en Google. Nunca he crecido que me hayan contado que Adolfo Vallivian era tu bisabuelo, tatarabuelo. Nunca. No sé por qué, si es porque no era o porque a mis papás les interesaba un pito esas cosas. Entiendo. No tienes una... Ahora, y también, bueno, dice las redes sociales, bueno, los buscadores, que también con el expresidente Enrique Herzog, ¿es así? Sí, porque mi abuela materna, la mamá de mi mamá, era Herzog. Su apellido de soltera era Herzog. Ella se llamaba Enriqueta Herzog de Valdés. Pero si no me equivoco, y nuevamente yo no soy muy buena en la historia, creo que Enrique Herzog no era el papá de mi abuela, sino el tío de mi abuela. Lo que sí sé es que mi abuela se llamó Enriqueta en honor a Enrique Herzog. Era Enriqueta Herzog. Entiendo. Houston ha sido muy importante en tu vida. Has estudiado allá, ¿no? Extraordinariamente. ¿Cuánto tiempo has pasado en Houston? Ay, ¿cómo me haces exprimir la memoria? ¿Cuánto tiempo he estado en Houston? A ver. Porque has estado en la Universidad de Rice, ¿no es cierto? Sí, más o menos unos 3 o 4 años, una cosa así. A ver, y te voy a decir, es otra de los milagros, de las casualidades de la vida, ¿no? Si no los quieres llamar milagros. Yo estaba casada con mi primer marido y estaba terminando mi bachelor's en la Universidad del Estado de Arizona. Y mi primer marido tenía una hermana que vivía en Houston. ¿Boliviano él? Sí, boliviano. Y él tenía una hermana... Vivía en Estados Unidos, de hecho. ¿Lo conociste allá? No, yo lo conocí aquí. Okay. Sí, pero después nos fuimos juntos. Okay. Entonces, la hermana le dice, ¿por qué no nos vienen a visitar? Pues no teníamos plata, entonces, pero teníamos un autito, medio chocado así, pero teníamos un autito. Dice, vamos a pasar una vacación a visitarla a tu hermana. Yo no la conocía a la hermana. Bueno, no, perdón, sí la conocía porque había estado en mi matrimonio, pero no la conocía muy bien. Y entonces fuimos en nuestro autito 2 días de viaje desde Phoenix hasta Houston, y estábamos ahí en la casa con ellos, y un día decidimos salir a pasear en el auto para conocer un poco Houston, sin saber dónde íbamos, sin mapa, sin una dirección precisa, no, vamos al centro y vamos. Y estábamos así dando la vuelta, y de repente vimos un lugar muy bonito, o sea, unos edificios con una arquitectura hermosa, con unos jardines hermosos y qué sé yo. Y como yo ya estaba terminando mi bachelor's, ya había empezado a aplicar para hacer un posgrado en algunas universidades en Estados Unidos, pero no muchas, porque la aplicación costaba, o sea, no puedes aplicar gratis, tienes que pagar un fee de $40, $50, una cosa así. Entonces, no teníamos para aplicar más de 3 o 4, no podíamos gastar más plata. Entonces, paramos en este lugar tan bonito, estacionamos el auto, había sido una universidad, nunca nos habíamos enterado. Precioso el campus, la arquitectura, sí, la arquitectura, los jardines, preciosos. Era como ir a pasear, no sé, pues en el jardín de las Tullerías, una cosa así, era lindísimo.
Y entonces yo le dije a mi esposa, ya que estamos aquí, iremos al departamento de admisiones a ver cómo es la historia para ver si puedo aplicar aquí también. Gran sorpresa mía. No había que pagar fee para aplicar a Rice. Deme los formularios, etcétera, etcétera. Llego de regreso a Phoenix 2 semanas después, estoy lleno los formularios y obviamente pedía beca, porque no tenía yo dinero para pagar la universidad, ¿no? Pedía beca y lo mandé, como quien no quiere la cosa. Y unos 2 meses después, te han dado beca. Un milagro. ¿Cómo se abren puertas, no? ¿Cómo se abren puertas, no? Qué maravilla. Dios es maravilloso. Y Dios, porque no hay... Me dieron beca para el máster y para el doctorado. Claro, el doctorado yo lo tengo un poco más de mérito propio, ¿no? Claro, porque me fue muy bien en el máster. Claro, me imagino, pero tenías el bachelor, o sea, el bachelor ya es, digamos, un nivel de licenciatura, ¿cómo un es? Poco menos que licenciatura, porque digamos, la licenciatura, yo diría que está entre un bachelor y un máster, porque la licenciatura aquí son 5 años, el bachelor son 4. Ya. Entonces, un poco menos que un poco más. Sí. ¿Pero has hecho una maestría en economía matemática? Sí. En economía matemática, sí, ¿no? En Rice. En Rice. Sí. Hiciste eso, te fue muy bien. Sí. Y de ahí hiciste el doctorado en econometría. Sí. ¿No? Sí. Física cuántica no te No. Me gustan las matemáticas y la estadística y tengo una habilidad natural, pero no para física cuántica. ¿Has sido profesora después? Fui profesora cuando era joven, antes de, no sé exactamente qué año fue, pero fui profesora como 1 año y medio, una cosa así, en la Universidad Católica Boliviana. En la Católica. En la Cato. Sí, pero nunca más he sido profesora. Bueno, una gran carrera profesional, ¿no? Como funcionaria pública y como funcionaria de organismos internacionales. Ha sido ministra de Vivienda y Servicios Básicos en el 98, sí, durante el gobierno de Banzer. Sí. Luego viceministra de Inversión y Privatización. Antes viceministra. ¿Antes? Sí. Luego presidenta de la aduana. Sí. En 99, perdón. Y bueno, trabajaste en el Banco Mundial. Cuando renuncié a la aduana. Sí. O sea, yo ya había trabajado antes en el Banco Mundial. Había trabajado 5 años, renuncié al Banco Mundial, me vine a vivir a Bolivia y ahí es cuando fui viceministro, después ministro y después presidente de la aduana. Y cuando renuncié a la aduana, regresé al Banco Mundial. Y te digo por qué. Yo era tan mano dura en la aduana, metí a la cárcel a tanta gente, corruptos, que mis hijos estaban amenazados de muerte. No yo, mis hijos. Entonces mis hijos iban al colegio con guardaespaldas. Dios. Yo tenía mi propio guardaespaldas y en la casa 3 turnos de guardaespaldas teníamos. Entonces cuando yo decidí renunciar a la aduana dije, me quedo en este país y estos se van a vengar de mí y van a utilizar a mis hijos para vengarse de mí. Yo renuncio, voy a perder toda la protección policial, tengo que picar de aquí. Y entonces ahí fue que regresé al Banco Mundial. ¿Y trabajaste fuera? Oh. Sí, trabajé en esa segunda etapa. Primero me nombraron representante del banco en Nicaragua. Estuve 4 años como representante del banco en Nicaragua. Después regresé un par de años aquí a Bolivia, pero ya trabajaba, digamos, totalmente low-key y sin proyectos en Bolivia, sino trabajaba como a distancia, como con la pandemia, pero esto es mucho antes de la pandemia. Y después de esos 2 años me fui a Washington. Y ahí estuve los últimos años. Amparo, no puedo dejar pasar esto que has contado. ¿Cómo fue esa experiencia de enfrentar la corrupción? ¿Y qué tipo de corrupción has visto? ¿Y cómo ha sido? ¿Por qué ha sido tan peligroso? ¿Ya te has arriesgado? ¿Ya has arriesgado a tu familia? Sí. ¿Te arrepientes de ese tiempo? No me arrepiento, porque si no, no estaría candidateando para ser presidente de la República, que debe ser peor. Claro. No, yo creo que uno tiene que poner el hombro al país. El mayor tipo de corrupción, es el contrabando físico, ¿no? Pero también hay el contrabando técnico, que es, por ejemplo, la subvaluación de las mercaderías. Tú estás importando este celular y tú me vas a decir en tu declaración aduanera que este celular has pagado $10. Y yo te decía, ¿sabes qué? No te creo. No te creo. Entonces tienes que
Y entonces hay multas al que declara falsamente, etcétera, etcétera, ¿no? Pero generalmente ese no conduce a sanciones penales. El contrabando físico es el que conduce a sanciones penales, tanto al que lo realiza como al que transporta contrabando sabiendo que es contrabando. Entonces, nadie me creía pues, de que iba, pero yo, por eso me decían la dama de hierro, ¿ves? Recuerdo. Yo les decía, no, yo no soy la dama de hierro, mis barras son de titanio, yo soy la dama de titanio. Ahora lo entiendo también. Háblame de tus hijos. Ese es eso sí que es un milagro de la vida. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Cómo se llaman? ¿Edades? Tengo tres hijos, no te voy a dar los nombres porque ellos son muy reservados y yo voy a mantener su reserva. No te preocupes, no te voy a dar ni sus nombres ni sus apellidos. Las dos mayores son mujeres. La mayor vive en Dinamarca, acaba de abrir su propio restaurante. Es chef, ha estado trabajando primero aquí en Bolivia, primero trabajó en Washington un año, después trabajó en Gusto aquí en Bolivia durante unos 3 años, después trabajó en Ga en Tailandia y hace unos 5, ahí conoció a su marido, se casó, es de la India él, los dos son chefs, se fueron a Dinamarca. Mujer del mundo, completamente. O sea. Sí, todos mis hijos, y yo también, ¿no? Yo he viajado por todos lados. Y hace 2 semanas han abierto su propio restaurante, mi hija con su esposo, y les está yendo súper bien, y han tenido 2 reviews maravillosos, uno en una revista especializada en economía y política, y otra en el principal periódico de Dinamarca. Mi segunda hija es geógrafa, tiene un PhD en geografía, y trabaja en Washington, D.C., en el World Resources Institute, es experta en deforestación. Ella analiza las imágenes satelitales, para monitorear la deforestación, con énfasis en América Latina, pero también tiene proyectos fuera de América Latina. Y mi tercer hijo es varón, él también es PhD en música. ¿Es músico? Sí, y ha decidido regresar a vivir a Bolivia hace más o menos 1 año y medio, una cosa así. O sea, ¿te acompañas aquí? No, él vive solo, pero sí me acompaña. Claro, o sea, claro. No, hacemos varias cosas juntos. Pero, sí. Pero es el único hijo que está aquí. Digamos, sí, es el único hijo que está aquí. Que te acompaña, que está contigo los domingos. Así, ese tipo de cosas, que a veces vamos aquí, vamos allá. Por ejemplo, hacemos clases de pilates juntos, ¿no? Esta mañana hemos ido a clases de pilates juntos. Pilates le metes, mira. Sí. Ahora, yo... ¿Sabes qué? A la vejez viruela dicen, ¿no? Yo nunca he sido ¿Cuál vejez, muy... por favor? Gracias. Yo nunca he sido muy del área deportiva ni nada, ¿no? De hacer ejercicios, tengo muy poca fuerza de voluntad. Pero desde que me he jubilado, sobre todo, que ha sido hace... El 2017, según mis registros. El 2017, sí. Son 7 años y medio más o menos. Ya tenía más tiempo, entonces decidí cuidarme mejor, ¿no? Porque además ya estaba más viejita. Y entonces yo hago 3 veces por semana, tengo un entrenador personal, que es el que me hace transpirar, la musculatura, el equilibrio, la flexibilidad. Y 2 veces por semana voy a pilates para la flexibilidad del cuerpo, ¿no? Y me gusta. Y si no fuera por eso, no. Yo no tengo la fuerza de voluntad para hacer ejercicio, a menos que esté obligada a ir porque le has pagado a alguien. Claro. Fuerza de voluntad. Hablemos de la fuerza de voluntad. ¿Cómo estás en eso? ¿Cómo es tu vida en respecto a eso? Porque la vida requiere mucho, ¿no? De fuerza de voluntad. Sí, para algunas cosas más que para otras. Por ejemplo, yo fumo. No te voy a decir que soy así, que... Bueno, más o menos unos 8 cigarrillos al día, ¿no? ¿Para qué fumas? Me preguntan. Porque me gusta. Y no me hace daño. O sea, si yo tuviera un problema, me hago mis exámenes médicos todos los años. Mis pulmones están nuevitos. ¿Ok? ¿Cuántos años más quieres que viva? O sea, yo he calculado mi propia esperanza de vida. Según los cálculos actuariales, yo voy a vivir hasta los 83 años. Entonces, ¿para qué voy a evitar hacer algo que me gusta, ¿no? Y que no me hace daño? Si me hiciera daño, sería otra cosa, ¿no? Entonces, yo tengo fuerza de voluntad para ciertas cosas y para otras no. Yo te voy a decir, confieso aquí también, que el cigarrillo es una de mis luchas más grandes en la vida, porque lo he fumado muchísimo. Desde muy joven, lo he dejado hace 2 o 3 años. Felicidades. Pero sí, o sea, yo creo que ha sido con la ayuda de Dios, porque solo no, es muy difícil. El cigarrillo es difícil, ¿no?
¿Y el alcohol? Te Ahora cuento que sí. alcohol no bebo hace como 10 o 15 años. Yo no bebo. ¿Tú bebes? No, yo sí bebo, no, o sea, tampoco soy alcohólica, ¿no? Y generalmente bebo en las noches, no bebo ya en los días. Por ejemplo, una parrillada, una cosa así, antes me tiraba mi cervecita, ahora no, prácticamente solo en las noches y dependiendo del día es 1 o 2 vodkas, ahora es mi veneno favorito, ahora es el vodka, me ayuda a relajarme Pero y sí lo haces diariamente, digamos. sí, todos los días tomo o 1 o 2 vasos, no, tampoco más de eso. Ya, ya. Y es otra cosa, Y nuevamente, ocasionalmente sí, pero digamos, consumes con amigos, con... pero no más que eso Tampoco. tampoco más que eso, ¿no? A veces que salgo con mis amigos y ni siquiera me pido un trago, porque es más una cosa de cuando estoy sola en mi casa, ¿sabes? Como que me ayuda a relajarme para llegar al sueño. Antes de joven, sí, o sea, claro que sí, bebía mucho, ¿no? Y salía con mis amigos y nos tirábamos unas farras bárbaras, pero no, eso ya ha pasado y ahora no es que no lo deje porque sea falta de fuerza de voluntad, sino porque nuevamente no me hace ningún daño. O sea, si yo tuviera daños en el hígado, por decirte una cosa, probablemente lo dejaría. Pero no tengo. O sea, mis exámenes médicos son nuevecita. Entonces, ¿para qué me voy a privar de una cosa que no le hace daño a nadie, ni a mi cuerpo tampoco? Entiendo. ¿Cuáles fueron los momentos más difíciles y lindos que recuerdas con tus hijos? Porque por lo que me cuentas, tu salida después de la aduana, salir con tus hijos, Sí. has hecho que has salido con ellos, Sí. pero al menos 2 de ellos ya no han vuelto contigo, ¿no? ¿Ha No, sido así? no ha sido tan así. A ver, te voy a explicar. Nos fuimos a Nicaragua, ¿no? Inicialmente por 3 años yo pedí que me ampliaran 1 año más porque realmente era maravilloso vivir en Nicaragua. Nos encantaba a todos, ¿no? Mis hijas mayores estaban aquí en el Colegio Franco, entonces ya hablaban francés. Pero en Nicaragua ellas ya estaban entrando a la secundaria y no había secundaria en un colegio francés en secundaria. Entonces las puse en el colegio americano, lo cual les obligó a aprender inglés. Claro. Entonces ya cuando salieron bachilleres y hablaban inglés, francés y castellano. Una maravilla, ¿no te parece? Una maravilla. Cuando ya estaban por salir bachilleres, ellas, a una le faltaba 1 año y medio, a la otra le faltaba creo que 2 años, me pidieron regresar a Bolivia, ellas, porque querían graduarse con sus compañeros de curso del Colegio Franco de aquí. ¿Okay? Ellas quisieron regresar para graduar, salir bachilleres aquí con sus compañeros de curso. Y entonces ahí fue que yo le pedí al banco que me dejara trabajar en forma remota, viviendo en Bolivia, viajando a supervisar proyectos donde tuviera los proyectos, pero viviendo en Bolivia, y me aceptaron. Y entonces yo viví 2 años aquí hasta que mis hijas se graduaron bachilleres aquí. Y después una de ellas se fue a París, la segunda, que ahora es geógrafa, se fue inicialmente a París, y la segunda se fue, cuando ya decidí regresar a Washington, se fue conmigo a Washington. Y ella luego entró a la escuela de culinaria y vivía no muy, o sea, para lo que es el tamaño de los Estados Unidos, iba a decir no muy lejos, pero vivía como unas 4 o 5 horas de auto de Washington, o sea que nos veíamos con bastante frecuencia, ¿no? Mi hijo se fue conmigo a Washington también, él salió bachiller en Washington. Y luego de salir bachiller, se fue a la Universidad de California en San Diego a estudiar. Ahí hizo su bachelor's en música, después se fue a New York University en Nueva York a hacer su masterado en música y después le dieron una beca para hacer su doctorado en la primera universidad, en la Universidad de California en San Diego. Entonces, esos años, digamos, nos veíamos porque vivíamos en el mismo país, por lo menos, ¿no? Y pasábamos las fiestas juntos, etcétera, etcétera, pero ya no convivimos, ¿no? Y bueno, ¿cómo son las Navidades? ¿Tienes nietos? Hace poco te cuento que he sido abuela y muy feliz porque yo moría de ganas de ser abuela. Hace Gracias. poco, dices. Hace poco, hace unos 10 meses he sido abuela. Sí, ya. es la única nieta que tengo. Es de mi hija que vive en Washington. Ella vive con su esposo y con la niñita. Y la mayor vino después de la Navidad, pero pasamos el Año Nuevo aquí juntos. Un año nos fuimos todos
con los yernos y con todo el mundo a Coroico. Alquilamos una casa en Airbnb a pasar 10 días en Coroico. Otra vez pasamos en Fort Lauderdale. O sea, cada año es distinto. Cada año es distinto, casi es una aventura además, ¿no? Sí, Aquí y allá, sí. qué lindo. No, y dependiendo de dónde estén y si pueden ir o no pueden ir. Para mi hija que vive en Dinamarca es pues difícil, ¿no? Porque es muy lejos, es muy caro. Pero, bueno, no se las arregla. ¿Tus divorcios han sido muy dolorosos? Sí, sí, sí. ¿No puedes hablar de ellos también? El primero, que afortunadamente no tuvimos hijos porque él me dejó a mí. Se enamoró de otra mujer y me pidió el divorcio. Yo tenía 23 años. A los 23 años ser divorciado ya demasiado, ¿no? Fue muy doloroso, pero bueno, llegó un momento que yo entendí que si él estaba enamorado de otra persona, yo no le podía molestar Qué la vida, doloroso, ¿no? Ese es muy doloroso, a esa edad. No, claro, entonces ya tuve que apañar. ¿Tienes nomás. contacto con él? No. Pero no es porque no hayamos querido, sino porque la vida nos ha llevado por distintos caminos, no es porque estemos peleados ni nada. Con mi segundo marido, ha sido un dolor muy distinto, era más el dolor por mis hijos. Claro. ¿No? O sea, decir, ¿qué miércoles los estoy perjudicando? ¿Qué secuelas psicológicas podría tener esto en mis hijos? ¿Cómo puede una madre hacerle esto a unos hijos? ¿No? O sea, tenía más un sentimiento de culpa hacia mis hijos que un sentimiento del corazón roto. Pero también uno lo supera y mis hijos ya son adultos, lo entienden y no han tenido secuelas psicológicas de ninguna magnitud. ¿Y son amigos con tu ex? Sí, pasamos las navidades juntos, los cumpleaños. ¿Él ha hecho su vida? No, él vive solo también. Ah, vive solo. ¿Tú vives sola, Amparo? Sí, yo ¿Te vivo pega sola. la soledad a veces? No. No mucho te voy a decir, porque leo bastante, porque ahora es que estoy metida en esa aventura política, tengo un montón de cosas que hacer. Mira, por ejemplo, te muestro. Esta mañana me manda una carta un grupo de bolivianos con los cuales yo ya tuve contacto antes, que se llama el Club de Ginebra, ¿no? Uh-huh. Con preguntas a los candidatos. Pero mira, son 2 páginas de preguntas. O sea, responde, y deben ser pues 30, 40 preguntas. Responder esto por escrito va a ser un pequeño libro, más o menos, ¿no? Estas son las cosas que me distraen, ¿no? Que me hacen... Quizás porque te pones... Claro, ¿no? Y ya cuando estoy en las noches así ya cansada y con mi vodquita veo televisión. Y me engancho con series dependiendo de las... A maratoneas, ¿sí? Ahorita no hay mucho tiempo para maratonear, ¿no? Pero digamos, me paso un mes con esta serie, ¿no? Y al mes siguiente cambio a otra serie, así. Ahorita estoy enganchada con una serie que es de cómicos ingleses, es una serie inglesa que es de chistes, ¿no? Uh-huh. Ay, me mato de risa, me muero de risa, me encanta. Qué bien. ¿Qué cambiarías en tu vida? Si pudieras cambiar algo, ¿qué cambiarías? Es difícil decirlo. A ver, lo que yo no quisiera es haberme divorciado la segunda vez. Era inevitable, pero hubiera querido tener un matrimonio que no me condujera al divorcio, ¿okay? Y poder envejecer junto con mi pareja. Eso no quiero decir, y no quiero que se interprete como que me arrepiento de haberme casado con esa persona. No, para nada, no me arrepiento de haberme casado con esa persona, pero hubiera preferido que ese matrimonio no termine en divorcio, claro, y que terminemos envejeciendo juntos. Esa es una cosa que sí hubiera cambiado en mi vida. ¿Qué es lo esencial para ti en la vida? Hay muchas cosas. ¿Qué te mantiene cosas. viva? Hay muchas cosas, o sea, hay muchas cosas. Y la respuesta no es la misma a la pregunta que a la segunda pregunta. Hay muchas cosas que son esenciales, ¿no? Para mí es esencial esta mi conexión con Dios. Para mí es esencial que mis hijos estén bien. Para mí es esencial poder servir a mi país, poder sentir de que he contribuido a mi país. Para mí es esencial ser una persona correcta, moral. Para mí es esencial la cultura. Me parece que es muy importante que uno sea una persona culta, que sepas de bastantes cosas, ¿no?
Y también es esencial poder tener la alegría de vivir, lo que en francés se dice de joie de vivre. De joie de vivre. ¿No ve? Es importante eso, reír, darte tu gustito con tu vodka, darte tu gustito con tu cigarrillo, hacer una cena con amigos, tener una vacación, son cosas importantes, ¿no? Y aquí los bolivianos en general en eso nos queremos bastante en eso, ¿no? Aquí los bolivianos le gusta, es fiestero, le gusta viajar por aquí, por allá, ¿no? Entonces esas son las cosas esenciales. Ahora, ¿qué me dices? ¿Qué me mantiene con vida? Pues muchas cosas. Para empezar, recientemente mi nieta, ¿no? O sea, yo la quiero ver crecer, ¿no? Y por ahí voy a tener otros después, y quisiera conocerlos. No es solo la primera, claro. ¿No claro. ve? Y después uno nunca termina de aprender. ¿Es diferente? ¿Qué has sentido cuando la has visto a la pequeña la primera vez? No, Es diferente, el ¿no? día que me han contado que estaba embarazada me he puesto a llorar. Ah, O sea, no podía creerlo, porque yo soy muy guagüera, me encantan las guaguas, los he disfrutado muchísimo a mis hijos. Y hace muchos años que quería ser abuela. Y mis dos hijas mayores, que son las dos casadas, no, nosotros no queremos tener hijos. Nosotros no queremos tener hijos y nosotros no queremos. Hasta que una cayó. Cae, ¿no ve? En cambio, mi hijo, que es el único soltero, ese es guagüero igual que yo. Ese sí que sería un padre extraordinario, ¿no? O sea, que algún rato me va a dar. Entonces, me queda seguir compartiendo tiempo con mis hijos y uno no termina de aprender. Entonces, hay cosas que me gustaría ser una persona más formada todavía, ¿no? O sea, por ejemplo, yo he viajado a muchas partes del mundo. Mis 3 hijos son nacidos en 3 continentes distintos, ¿no? Pero hay cosas que me falta y que me gustaría conocer, ¿no? El primero en mi lista ahorita es Japón. No conozco Japón y me encantaría conocer Japón. No conozco Portugal, no conozco Egipto, ¿no? Y quiero no perderme esas cosas. Qué lindo. ¿Te ves como presidenta? Sí, o sea, yo tengo una formación académica y experiencia laboral, porque tengo la experiencia en proyectos de desarrollo de 20 años del Banco Mundial. Ahí he visto proyectos, este país necesita proyectos en todo, en salud, en educación, en lucha contra la corrupción, ¿no? Yo soy la mejor formada académicamente de todos los precandidatos, ¿no? Y tengo también la experiencia de haber trabajado en el gobierno de Bolivia, lo cual creo que es muy importante porque uno si no puede meter la pata no por maleante, sino por ignorante. Ahora, dicho eso, tengo debilidades que se reflejan pues claramente, yo no soy ingenua en las cifras de las encuestas, ¿no? Y mis 2 debilidades principales son que yo no tengo ni partido ni plata. Y es muy difícil hacer política sin plata, ¿no? Porque todo lo que yo estoy haciendo lo hago de mi propio bolsillo. Dios dirá, ¿no ve? Hágase tu voluntad, decimos cada vez que rezamos. No puedes decir hágase tu voluntad y después quejarte. No, pues fue voluntad. Le estoy diciendo hágase tu voluntad y después cuando su voluntad es distinta de lo que yo quiero me voy a quejar. No, no jala. Qué linda charla, mira, se ha pasado el tiempo, ya tenemos que despedirnos y realmente te agradezco muchísimo. A ti, porque ha sido Marcelo. una charla muy linda, me has inspirado mucho. Gracias. Gracias a todo el equipo, gracias a La Cascada por el apoyo publicitario, ¿no? Gracias, Amparo, por dar fe de esas historias excepcionales que pasan pocas veces en la vida, pero que nos marcan para siempre y que nos has compartido hoy. Un gusto haberte tenido, ¿no? El gusto es mío. Muchas gracias, Marcelo. Un saludo para todos. Este fue el episodio de Doy Fe de esta semana. Si es que te ha gustado, por favor, danos like, compártenos, síguenos en nuestras redes sociales y comparte con tus amigos y familiares. Este es el adelanto de nuestro siguiente programa. Y ahí mis hijas entran a la sala donde me operaron y me dicen, papá, te llevamos en este instante a la clínica alemana porque aquí no te quedas o te enterramos. Se hicieron los trámites violentamente. ¿Dónde te operaron? No. Ok, está bien. ¿No es cierto? No. Sí, por lo menos porque si la Si clínica, dices, ya el vas a hospital, ver, claro, ajá. no tenía la culpa de que el médico sea un... Ya. ¿No es cierto? Quiero hablarte de la línea Sabores Cascada. Ahora tienen nueva imagen. Mandarina, papaya, lima limón, piña, durazno, guaraná, pomeloneus y fresoda. Cambiaron de imagen para refrescar con nuevas etiquetas, pero el sabor a frutas que siempre disfrutas sigue igual. La Cascada, una empresa orgullosamente boliviana.
Soy Marcelo Tedeschi y esto fue Doy Fe. Amparo, un gusto. Gracias, Nos vemos Marcelo. pronto, vamos a estar. Cómo no, con todo gusto. Un gusto. Chao, hasta la próxima Tengo semana. que ir a hacer tarea otra vez. Porque Mandarina, papaya, lima, limón, piña, durazno, también guaraná, pomelo, neus, fresada, sabores cascada, ahora con un nuevo look.